Por la invitación. Mi nombre es José Luis Dopico, soy médico intensivista a cargo de una academia plural de educación continua del equipo de cuidados críticos que se llama Tecnimedeos, proveniente de la ciudad de Necochea, República Argentina. Y el tema que voy a abocar es el acople ventrículo arterial en el paciente con shock séptico. Para poder evaluar el acople ventricular, es aconsejable recordar el loop de presión-volumen, que es la relación entre el ventrículo izquierdo y la vasculatura arterial, la cual puede ser descrita por la relación presión-volumen durante el ciclo cardíaco. Y ella nos va a informar acerca de los determinantes de la función ventricular, es decir, el llenado diastólico, la contracción isovolumétrica, la eyección y la relajación isovolumétrica. La relación presión-volumen al final de la sístole refleja la función global del ventrículo izquierdo. El incremento o reducción de lo que vamos a hablar, que es la energía al final de la sístole, o en su abreviación la EES, infiere el incremento y reducción de la contractilidad del ventrículo izquierdo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de acople ventrículo arterial? Está definido por la relación EA-ES. Cuando hablamos de E, es la energía que está expresada en presión, como una presión, obviamente en milímetros de mercurio, para alcanzar una deformación, un cambio de volumen. Tanto la EA, que es la energía arterial, y la ES, que es la energía al final de la sístole ventricular. Interpreta y cuantifica la eficiencia de la eyección del ventrículo izquierdo. Es una energía mecánica que necesita el ventrículo izquierdo para transferir el volumen sistólico al sistema arterial. Esto ocurre cuando es eficiente, cuando la energía arterial y la energía al final de la sístole ventricular son iguales entre sí. Algunas palabras sobre la elastancia arterial. Está la curva de presión-volumen, es la poscarga neta impuesta al ventrículo izquierdo al final de la eyección. Ustedes ven acá la línea que traza la EA al final del volumen de fin de diástole al final de la sístole. Al expulsar el volumen sistólico en la aorta, aumenta la presión arterial. Y eso tiene que ver con la tasa de eyección, la compliance de la aorta central, la impedancia vascular media y la presión arterial diastólica inicial de ese latido. También la podemos definir como la capacidad del sistema arterial para aumentar la presión cuando el volumen sistólico aumenta. La elastancia arterial es una línea que intersecta, como dijimos, el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo y la presión al final de la sístole en la curva presión-volumen. La presión al final de la sístole es la presión del ventrículo izquierdo de la fase de eyección. La presión al final de la sístole representa el 90% de la presión sistólica pico, y ahí está la fórmula de la elastancia arterial, que es la relación entre la presión al final de la sístole y el volumen sistólico. La energía al final de la sístole ventricular es una carga independiente de la función contráctil del ventrículo izquierdo. Todos sabemos que la performance global del ventrículo izquierdo no solamente depende de la contractilidad intrínseca, sino de la sincronía en la contracción global, la geometría del mismo y propiedades bioquímicas de las células cardíacas. Pero muy importante es tener en cuenta que la energía al final de la sístole es el trabajo cardíaco en que el volumen sistólico del ventrículo izquierdo ya no ocurre. Es esta imagen en naranja. Pero sí es un trabajo que consume energía, pero sin movilización de volumen. Debemos maximizar el volumen sistólico, obviamente, reduciendo la poscarga y una reducción simultánea de la presión de eyección.
la ES, es el punto más alto de la curva presión-volumen. Ahí lo tiene. Ahí se origina y obviamente va a cortar la línea de la elastancia arterial. La elastancia arterial, como ya dijimos, es la línea de corte entre el volumen al final de la diástole y la presión al final de la sístole. En el shock séptico sabemos por su fisiopatología que la función cardiovascular depende de la interacción dinámica entre el corazón y la circulación. No los podemos independizar uno del otro. El acople ventrículo arterial es uno de los principales determinantes de la función cardiovascular. Y la hipotensión arterial sistémica y la pérdida del tono vascular son responsables de la perfusión periférica alterada. Además, el desacople ventrículo arterial ocurre frecuentemente en el shock séptico, a pesar de una reducción en la elastancia arterial. A menudo la falla cardíaca y circulatoria coexisten. Muchos pacientes, a pesar de una reanimación enérgica con fluidos, presentan hipotensión arterial con mala perfusión periférica. La relación EA-ES expresa la eficiencia de este sistema cardiovascular y el desacople puede ser uno de los mecanismos más importantes de la insuficiencia hemodinámica en el shock séptico. La relación define la energía mecánica óptima que necesita el ventrículo izquierdo para transferir el volumen sistólico al sistema arterial. Esto ocurre cuando la relación entre la EA y ES es igual a 1 o son iguales entre sí. Nuestro tratamiento debe estar dirigido a restaurar el acople ventrículo arterial independientemente de su efecto sobre el gasto cardíaco y o presión arterial. Tanto la EA como la ES pueden cambiar en el shock séptico. La depresión del miocardio durante la sepsis afecta tanto a la compliance diastólica como a la contractilidad. Y la vasodilatación patológica, conocida como vasoplejía, a menudo es un sello distintivo del shock séptico. El perfil hemodinámico más común del shock séptico es un aumento de la elastancia arterial como consecuencia de la vasoconstricción farmacológica y una disminución de la ES debido a la miocardiopatía séptica. La mayoría de los pacientes con shock séptico, la relación EA-ES es mayor que 1 y el sistema está desacoplado. Obviamente que este acople ventricular arterial está fuertemente correlacionado con la eficiencia del ventrículo izquierdo y los pacientes con una ES elevada y un desacople ventrículo arterial o un acople ventrículo arterial normal toleran el aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo inducida por la infusión de noradrenalina, resultando en un gasto cardíaco mayor. La infusión de dobutamina puede inducir a un aumento del gasto cardíaco y mejoría en el acople ventrículo arterial. Por supuesto que el acople ventrículo arterial, para valorarlo, debíamos de realizar intervenciones cruentas, mediciones intracavidad ventricular, hasta que el trabajo de Chang en el año 2001 nos permitió valorar el acople ventrículo arterial a través del ultrasonido, interpretando el ultrasonido en un solo ciclo cardíaco y hacer un perfil de un monitoreo hemodinámico, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y con la ecocardiografía, la fracción de eyección, el volumen sistólico, el tiempo de proyección y el tiempo de eyección. Ustedes van a ver aquí como en un par externar largo nos ubicamos para ir tratando de ubicarnos para medir el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo para tratar luego de medir el volumen sistólico. Ahí nos hemos hecho zoom sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Luego acá en una apical 4 cámaras y 5 cámaras, el 4 cámaras va a ser este es de 5 para medir el VTI y el de 4 cámaras para medir, por supuesto, la fracción de eyección. Apical 4 y apical 5. Ahí estamos midiendo el volumen de fin de diástole, el volumen de fin de sístole y la fracción de eyección en este paciente es de 71.5%. Por supuesto, aquí estamos midiendo el área
del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y con el BTI vamos a obtener, con este BTI, que es de 22.3 centímetros, el volumen sistólico. Acá estamos midiendo el pedido preeyectivo, obviamente que es indispensable el correlato electrocardiográfico cuando hacemos el ecocardiograma, y ahí estamos midiendo el pedido eyectivo. Y esto es obtenido a través de una aplicación del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Juárez de México, en donde uno, colocando los valores que determinan para poder saber la elastancia arterial, la elastancia ventricular y el acople. Y ahí hay un ejemplo como el paciente tiene un desacople ventrículo arterial porque la relación no es igual a 1. Esto está en la web y es gratuito para obtenerlo todos los que lo deseen. Nosotros creemos que la aplicación en el paciente crítico también sucede del lado derecho de la circulación, ya que el ventrículo derecho puede fallar debido a hipotensión o isquemia, lo cual va a provocar un descenso de la energía ES y un incremento de la energía arterial en el cor pulmonar agudo. El desacople ventrículo arterial subséptico puede ocurrir incluso en pacientes con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal, aunque en general los pacientes sépticos muestran una baja fracción de eyección del VI. Una disfunción cardíaca persistente o inducida por la sepsis, la depresión del miocardio puede afectar el curso hemodinámico en el shock séptico. Los principales determinantes de la fracción de eyección del VI es el ES y la elastancia arterial. Depende más de la acople ventrículo arterial que en los cambios de carga y ritmo cardíaco. Reflexiones. La gran variabilidad de la respuesta cardiovascular a las estrategias de reanimación en los pacientes con shock séptico dificulta el uso de protocolos de intervención estandarizados. Un enfoque más personalizado para adaptar la terapia en función del volumen, capacidad de respuesta y el acople ventrículo arterial deben ser útiles para dirigir un enfoque terapéutico eficaz y eficiente para la reanimación del shock séptico. Nosotros humildemente creemos en ello y creemos que el médico intensivista debe entrenarse en lo que es la ultrasonografía multisistémica en el paciente crítico, realizarla el equipo de cuidados críticos y entrenarse adecuadamente, ya que la ecocardiografía nos va a permitir una mejor interpretación de la fisiopatología tan compleja del paciente séptico que enfrentamos todos los días. Me despido de ustedes con un amanecer de las playas de Necochea, ciudad donde yo resido, y quedo a su entera disposición. Hola a todos, para mí es un placer hablar en la Sepsis Encuentro Mundial. ¿Qué sabe usted de fluidos en sepsis? En la siguiente diapositiva pueden ver mis conflictos de interés. Soy cofundador de la International Fluid Academy y también de la World Society of Abdominal Compartment Syndrome, y esta fue fundada en el 2004 en la hermosa Noosa en Australia. En ese entonces fuimos afortunados de tener a Fox Creek Wines como patrocinador, y durante los recesos de cata de vinos nos sentábamos y escribimos las definiciones del consenso. Entonces sí, tengo que admitir que la presión interabdominal es un gran sesgo que tengo. Y eso se ilustra en un dibujo que me regalaron y me dieron luego del entrenamiento de un año de los residentes que estaban en instrucción en el hospital. He sido muy afortunado de conocer a Matilde, la reina de los belgas durante los ataques terroristas, y recientemente, debido al COVID-19, a la pandemia del COVID, pude conocer a Philippe, su majestad el rey de los belgas. También estuve en un debate con Maggie de Bloch, la ministra belga de Salud. Pero mi charla va a ser sobre romper con los malos hábitos. Todo lo que voy a mencionar en esta presentación se puede encontrar en una publicación de acceso libre publicado en los Annals of Intensive Care. También durante una presentación breve sobre el mejor manejo de fluidos. Este año también publicamos la declaración concertada de la Fluid Academy, la cual también está disponible.
También hay un capítulo en un libro de J.M. Wilkinson y recientemente también doy algunas opiniones sobre el manejo de fluidos en pacientes de COVID. Ya que el 4 es mi número de suerte, voy a explicarle las 4 preguntas, las 4 indicaciones, las 4 fases y las 4 Ds alrededor de la terapia de fluidos en sepsis. Empecemos con las 4 Ds en inglés. Droga o medicamento, dosis, duración y desescalamiento. ¿Qué estamos administrando? ¿Cuánto? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y cuándo debemos dejar de administrar fluidos? Los fluidos son drogas, como cualquier otro medicamento que le administramos a nuestros pacientes, con indicaciones, contraindicaciones y posibles eventos adversos. Los medicamentos como los antibióticos también vienen con una dosis, como por ejemplo adaptaríamos la dosis de antibióticos para insuficiencia renal. Miramos la farmacocinética y la farmacodinámica y el monitoreo terapéutico de los medicamentos. Cuando estamos administrando una infusión de fluidos, el volumen sanguíneo se expande en un 50 a un 100% siempre que se continúe con la infusión. Y la razón para esto es la distribución lenta. Pero en sepsis y shock, cuando la presión sanguínea disminuye, la distribución de los cristaloides se detiene, lo que significa que el 100% de la infusión de fluidos permanece en la sangre. Y la razón para esto es la ley de Frank-Starling. También muchos estudios han demostrado que la excreción del fluido de cristaloides es muy lenta durante anestesia y cirugía, y presumiblemente también durante el shock séptico. En este momento la razón para esto es desconocida. A continuación viene la duración. Cuando un paciente pueda tomar fluidos por vía oral, ya se pueden suspender los medicamentos o los fluidos por vía intravenosa. Hay diferentes tipos de fluidos que podemos administrar en este excelente estudio por mi colega Niels, el cual miró aproximadamente 15.000 pacientes. Él halló que el 6% de los fluidos administrados durante la estancia son para reanimación, mientras que el 25% es mantenimiento, el 33% es para nutrición, pero sorprendentemente el 33% se considera fluid creep o ampliación de fluido, los cuales son